insuficiencia renal crónica es aquel paciente que puede haber llegado a ello por múltiples causas. El trabajo de nosotros es hoy en día tratar de reconocer lo más tempranamente posible qué pacientes pueden llegar a hacer esta patología. Es muy fácil cuando ya vemos un paciente que está sumamente pálido, es un paciente que viene probablemente en anasarca, o edema progresivo, o llama la atención gran edema palpebral y tiene una serie de manifestaciones multisistémicas. Las guías diagnósticas hoy en día, revísenlas en el UpToDate hasta agosto de este año, nos dan una serie de parámetros que ya se vienen refiriendo desde los años anteriores, donde lo que nos quieren enseñar es algo que se les viene tratando de enseñar durante este semestre, es decir, reconocer la enfermedad lo más tempranamente posible, es decir, cuando el paciente todavía está normal, pero yo sé que tiene factores de riesgo. Esos factores de riesgo ustedes ya los conocen, lo que pasa es que a veces no les damos tanta la importancia qué paciente puede llegar a la falla renal. Entonces, acaban de tener una clase de diabetes, han tenido enfermedades, clases sobre hipertensión arterial, y van a tener infecciones urinarias, van a tener pacientes que tienen XZ motivos por infecciones urinarias a repetición, patologías de poliquistosis renal. Lo cierto es que estos pacientes van a llegar a este término. Entonces, el trabajo de hoy día es tratar de reconocer desde la etapa temprana, es decir, cuando no hacer el diagnóstico aquí en estos óvalos verdes, cuando ya hay un daño renal, es decir, porque el paciente ya viene manifestando algo, o porque yo ya demostré que la tasa de filtración glomerular está alterada, o porque ya tiene manifestaciones clínicas de falla renal evidente, donde ya no me queda otra que entrar a diálisis o hacer un trasplante renal, o porque ya viene por una serie de complicaciones multisistémicas, o porque el paciente en poco tiempo va a estar por fallecer. Entonces nuestro trabajo está acá, en esta parte del paciente normal, pero que tiene factores de riesgo. Mucho cuidado, por favor, porque en esta clase vamos a tocar temas sobre diferentes tópicos que se han tocado en las guías de diagnóstico. Veamos en la diapositiva, veámonos en grande. ¿Qué factores de riesgo yo debo reconocer? Todos los que les he mencionado. Yo cuando sepa que tengo un paciente que tiene una carga familiar de padres diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, obesos, metabólicos, y que mi paciente va por el mismo camino y apenas tiene 20 años, es un obeso, es dislipidémico, ya tiene problemas de algunos cuadros de infecciones, o ya tiene alguna otra manifestación de abuso de tabaco, abuso de alcohol. Entonces, son pacientes que a la vista me están diciendo cuál va a ser el caminar en los años siguientes. Entonces, nuestras flechas en grueso nos dicen, es fácil seguir esto hacia la derecha, pero cuando nosotros encontremos al paciente delante nuestro, tendremos que tratar de revertir lo más posible, corrigiendo todo lo que está haciéndolo equivocadamente. Si es un obeso, tendré que enseñarle a los 20 años que tiene que hacer ejercicios, que tiene que comer bien, que tiene que estar bajo manejo de un nutricionista, porque si sobre ello le cargo toda la carga genética que les he referido, definitivamente en corto tiempo este paciente va a llegar a la falla renal crónica. Entonces, esas manifestaciones clínicas que las vamos a encontrar en nuestros pacientes, que nos va a llevar a la falla renal crónica, va a ser presentado en 3 o más meses de enfermedad del paciente y con todas las características clínicas que vamos a ir refiriendo en el camino. Entonces, ¿qué entendemos por insuficiencia renal? Ustedes ya lo pueden definir por la gráfica que han hecho, porque con esa gráfica pueden decir todo paciente que ya tiene las manifestaciones clínicas, que tiene una historia de más de 3 a más meses de alteraciones, ya sea estructurales, ya sean funcionales del riñón, con disminución o sin disminución de la tasa de filtración glomerular, manifestado con anormalidades patológicas o marcadores de daño renal, que vamos a ir a ver varios,
ya sea porque tenga alteraciones a nivel sanguíneo, a nivel urinario, o porque ya encuentre manifestaciones clínicas, manifestaciones de imágenes en los siguientes estudios ecográficos, tomográficos, resonancia. Bien, en definición entonces no puedo dejar de pensar a todo aquel paciente que tiene más de 3 meses de enfermedad y que comienzo a presentar además marcadores, ya sea en cualquiera de los que hemos mencionado. Pero vamos a detectar a estos pacientes si hablamos de la excreción de albúmina. Normalmente cualquiera de nosotros no excretamos más allá de 10 miligramos por miligramo por día de albuminuria por día. Entonces, si yo tengo más de 30 miligramos por día, o su equivalente en milimoles, para eso hay una equivalencia de 0.113, que luego lo tienen que calcular para dar en milimoles, en gramos por milimoles. Entonces, yo ya voy a tener uno de los parámetros que me indica daño a nivel renal, pero también puedo trabajar con la filtración glomerular. Una filtración glomerular de una persona normal tiene, cuando hablemos de un paciente en minutos por 1,73 metro cuadrado, entonces estaremos hablando que su función renal tiene que estar por encima de 120. Pero si hablamos de daño renal, está menos de 60 mililitros por minuto en pacientes de 1,73 metros cuadrados. La causa puede ser múltiple, como todas las que les he mencionado. Para esto existe la clasificación de Cadigo. ¿Qué dice la clasificación de Cadigo? Son unas guías diagnósticas, cada viene de riñón. Entonces, viene de enfermedad renal que nos va a ver qué va a pasar en el caminar de la evolución de la enfermedad. Y lo que se va a tratar de hacer con esta clasificación es categorizar al paciente en qué estadio está haciendo la consulta. Lo vamos a clasificar en estadios según filtración glomerular, en 6 estadios G y en 3 estadios según la categoría de albuminuria A. Vamos a verlo en esta gráfica. Entonces, hoy en día no puedo dejar dentro de mi definición de hablar en lo siguiente. Les grafiqué que el área verde es lo que nosotros debemos detectar tempranamente. O sea, si yo tengo, hablando de la filtración glomerular en un paciente en mililitros por minuto por metro 73 cuadrados, lo voy a categorizar en un grupo G1, normal o alto, cuando tenga una depuración, una filtración glomerular mayor o igual a 90. Si yo lo encuentro entre 60 y 89, estoy hablando de que ya hay una disminución que es leve y que todavía está asociado a una alteración, a una albuminuria que si se encuentra en menos de 30 miligramos por gramo, está normal a levemente incrementada, que ya les dije cuál es lo normal. Entonces, esto que está en área en verde es lo que yo esperaría encontrar en un paciente normal, pero si le suman la carga genética que ya les mencioné, entonces no debo esperar que siga disminuyendo la filtración y vaya pasando por estadios G2, G3A, G3B, G4, G5 y que aumente la albuminuria de A2 a A3, incrementándose los niveles de entre 30 a 300 cuando hablo de algo moderado, o entre más de 300 cuando hablo de una albuminuria severa. O como si yo hablara, por ejemplo, de un paciente que ya tiene daño renal, que ya estoy hablando de, dijimos, menos de 60 de filtración glomerular, y lo podemos ver entre G3A y G3B, que es entre leve a moderado. Ahí todavía tenemos un buen grupo de pacientes en consultas, pero ya nuestros pacientes, lo que ustedes ven en las salas de hospitalización cuando están aprendiendo, los van a ver en los niveles o G3B o G4, donde la filtración glomerular ya está entre 15 y 29, o menos de 15 cuando ya está en falla renal. Lo verde, entonces, es donde yo debo tratar de mantener a mi paciente. Lo amarillo es lo que ya me está diciendo, cuidado, ya este paciente está desmejorando, ya está con incremento moderado o disfunción en filtración o incremento en albuminuria. Y lo rojo es lo que yo debo evitar a grandes cuidados. ¿Por qué? Porque acá ya tengo una disminución marcada de la filtración y una gran presencia de albuminuria.
que incluso en algunos casos puede encontrarlo en niveles mucho mayores y llegando a formar cuadros de síndrome nefrítico, cuadros de síndrome nefróticos. Esto es el resumen de la guía. Entonces, si ustedes leen, dicen definición, ¿cuál es el criterio para hacer diagnóstico? Más de 3 meses de enfermedad. Ya me está indicando uno de los criterios. Para ello, he tomado en cuenta en qué tiempo estoy haciendo mi diagnóstico, factores de riesgo, epidemiología. Para tomar otro factor otro criterio de riesgo, la filtración glomerular, que ya se las acabo de mencionar y la han visto bien bonita en la gráfica. Entonces, tratar de mantener en un adulto normal una muy buena filtración. Debemos buscar una serie de parámetros de daño renal. Para ello hemos dicho que vamos a trabajar con diferentes marcadores. Ya acabamos de ver un muy buen marcador de filtración glomerular. Lo voy a hacer en una prueba de sangre y dosaje de diuresis. Pero yo quiero buscar otro tipo de marcadores. Busquemos un marcador patológico. Entonces puedo encontrar una serie de alteraciones glomerulares, vasculares, tubulointersticiales, alteraciones quísticas. Dentro de las glomerulares acaban de hacer la clase de diabetes. Pueden tener alteraciones autoinmunes, por ejemplo, enfermedades infecciosas, por neoplasias, por medicamentos. Alteraciones vasculares, como les mencionaba al inicio de la clase, los pacientes con aterosclerosis, hipertensión arterial, cuadros de vasculitis, isquemia, microangiopatía trombótica, patología intersticial, múltiples cuadros de infecciones urinarias, obstrucciones, ya sea por litiasis o por otro tipo de obstrucción, toxicidad a drogas, enfermedades poliquísticas renales. Tenemos otro tipo de pacientes que también hay que tenerlos de muy cerca. Yo tuve una tristeza muy grande cuando era residente de tercer año. Uno de mis asistentes en el hospital, que paz descanse, en ese tiempo era un médico muy saludable, ¿no? Pero de la noche a la mañana comenzamos a notar incremento de peso, ya era hipertenso, hedor manzana, ya tenía algunos estigmas de falla renal, ¿no? Al poco tiempo este paciente entró en trasplante renal y médico. A veces nos confiamos, nunca debemos confiarnos de nadie, así sea tu familiar, mi médico, todos cuando somos médicos dejamos de ser médicos en algún momento cuando somos pacientes. Entonces, acá les hago ese recuerdo porque aquí dentro de la evaluación renal, dentro de cambios estructurales, alteraciones macroscópicas ya estructurales o funcionales, este paciente comienza a tener incremento de urea, creatinina, solo comienza a regular sus dosis de tratamiento para paciente injertado, trasplantado, y hace pues toda una alteración de enfermedad, termina siendo rechazo a riñón y pasa nuevamente a ser paciente con diálisis y en poco tiempo fallece. También tenemos que tener en cuenta a los pacientes que son injertados renales, porque ellos también tienen todo el derecho de hacer manifestaciones de atrofia, de esclerosis, de fibrosis, de alteración vascular. También tienen todo el derecho de hacer rechazo renal, hacer alteraciones de toxicidad a drogas. Nuestros riñones también van a tener alteraciones en algún momento si es que yo los someto a drogas o a estudios. Tienen toda la posibilidad de tener infecciones como BK o enfermedades recurrentes. Otro marcador que tengo que evaluar en nuestros pacientes es la albuminuria. Les dije que debe ser menos de 30 miligramos por gramo. Entonces, otro marcador urinario es evaluar en qué nivel estoy con mi paciente. Les mencionaba que puedo tener pacientes que eliminan albuminuria hasta más de 2.200 miligramos y con toda la sintomatología de un paciente con síndrome nefrótico, es decir, con hipoalbuminemia, con edema en anasarca e incluso con niveles ya altos de colesterol. Entonces, también tenemos las posibilidades de hacer estudio por el estudio de la tira en la orina, ¿no? Y si encontramos que hay una cruz, ya nos está indicando este paciente ya tiene presencia de albúmina. Si encontramos más de una cruz, ya la severidad de la albuminuria. También vamos a evaluar el sedimento de orina. A veces no le damos la lectura adecuada.
Entonces, tenemos que saber cuál es lo normal. Si yo encuentro en un paciente exámenes de orina y encuentro cilindros hemáticos, cilindros hialinos, nos van a dar diferentes enfermedades. En el caso de cilindros hemáticos, pensar en los pacientes que tienen glomerulopatías, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un LES y una glomerulopatía? ¿O qué pasa si tengo un paciente con cilindruria y tiene cuadros de pielonefritis, ¿no? Evaluarse de otros cuerpos como cuerpos grasos, evaluarse alteraciones de otras células, cilindros y alguna otra alteración que nos indique tubulopatía, ¿no? Evaluar también a nuestros pacientes estudios por imágenes, porque eso nos van a indicar si yo tengo un ultrasonido, por ejemplo, y encuentro poliquistosis renal, y ya sé por qué llegó este paciente a la falla renal, no era hipertenso, no era diabético, no tenía ninguna otra alteración de infecciones o problemas obstructivos, sin embargo tenía riñones poliquísticos. Pacientes con hidronefrosis por obstrucción, evaluar si es que hay imágenes sobre cicatrices de pielonefritis o enfermedades por reflujo vesicoureteral, evaluar si hay masas renales, crecimiento de los riñones, estenosis de la arteria renal y signos clínicos, ecográficos de riñones atróficos que nos hablan de cronicidad de enfermedad. Bien, también hay las categorías de albuminuria y proteinuria, si ustedes entran en relación a lo que ya hemos mencionado, ¿no? El rango entre la excreción de albúmina y el rango entre la excreción de proteína. Hemos dicho que debe ser menor de 30 y si hablamos de proteinuria 24 horas, menor de 150. Y si hablamos de algo ya moderado, va entre 30 a 300 y de proteinuria de 150 a 500 y de severidad más de 500. Y también tenemos que hablar del rango de relación albúmina-creatinina y el rango de excreción proteína-creatinina. Menor de 30, menor de 150 y los mismos niveles antes mencionados para hablar de moderada a severidad. Les decía que depende de donde estemos, ¿no? En otros países utilizan no solamente los valores de creatinina como nosotros usamos los valores de albuminuria, en miligramos por gramo, sino que nos hablan de miligramos gramos por milimoles, ¿no? Entonces tenemos que saber que el factor de conversión es 0.103. Acá está simplemente en otra forma de presentación los 6 estadios de la disminución de la función glomerular y los 3 estadios de la albuminuria. Independientemente de la causa que va a conllevar a ello, entonces evaluamos las 6 categorías de filtración glomerular, los grados de albuminuria y nos vamos a relacionar con la historia clínica. Si es un paciente con hipertensión arterial y viene con estos parámetros de albuminuria, entonces nos está indicando el grado de severidad de nuestra enfermedad. Pero también podemos ver cronicidad de enfermedad renal en pacientes no solamente hipertensos, evaluar en el sexo masculino predominantemente, la raza morena, en los pacientes jóvenes, evaluar a aquellos pacientes que han sido sometidos a drogas, sometidos a exposición de tóxicos como sustancias de contraste y sin haber hecho los cuidados respectivos, ¿no? Y las complicaciones van a venir justamente en estos casos, cuando yo no haya tenido el cuidado necesario del manejo de estas drogas o de manejo de sustancias de contrastes y no haya tomado en cuenta la historia que trae de fondo este paciente. Bien, entonces ahora sí podemos decir que la tasa de filtración glomerular es aceptado como el mejor índice para evaluar la función renal. Menor de 60 mililitros por minuto, 1.73 metros cuadrados. Nos está hablando entonces de ¿qué? De reducción de la tasa de filtración glomerular. Y cuando ya hablamos de menos de 15 mililitros por 1.73 metros cuadrados, hablamos de falla renal. Y hay que tomar en cuenta todas las complicaciones que se nos van a venir en el camino, que van a ser multisistémicas como las que vamos a ir evaluando. También hay que tomar en cuenta todo lo que hemos mencionado. Si ya tengo una biopsia, ya tengo la histología, evaluar los marcadores indirectos, ya sean hematológicos o urinarios, o imágenes para ver el grado de severidad de nuestros pacientes. Bien, quien ha entendido esto ya lo que viene es fácil.
Tenemos una población que va en incremento, la prevalencia va en incremento en 8% por año en la última década. Es una gran población de pacientes que tenemos con enfermedades que ustedes conocen, como por ejemplo la diabetes,